Bienvenidos a la clase número 6 del total. Como habrán visto, cambió la numeración. Y la clase número 3 de texto online. Sería de la tercera, que tenemos un videíto y una cámara. Hoy lo que vamos a hacer básicamente es primero un repaso rápido de lo que estuvimos viendo las clases pasadas. Y después, bueno, hablar un poco de manejo del cambio, de Codesmans y Refactoring, que es el apunte que les había pedido que leamos. Primero, habíamos visto algunos patrones creacionales, así que vamos a ir viendo cómo es cada uno de estos y cuándo se usaban y un repaso rápido. Los patrones creacionales eran, bueno, soluciones como el resto de los patrones, que eran bastante recurrentes, y en este caso uno de los patrones que habíamos visto era el singleton. El singleton era un patrón que nos servía para cuando necesitábamos un objeto que sea global, ¿sí? Y que normalmente tenga una única instancia, ¿sí? Y tenga un único punto de acceso a él. Es básicamente como modelar un WKO en lenguajes que no tienen WKOs, ¿sí? Como consigo una instancia bien conocida de alguna forma y puedo usarla. No vamos a tratar de usarlo solo cuando necesitamos eso, cuando sean globales a todo el sistema, ¿sí? Y queramos siempre acceder al mismo. Por ejemplo, en el caso que habíamos visto, es suponiendo que teníamos un dragón que concede deseos y hay uno solo, y quiero que exista uno solo porque, por ejemplo, tiene su estado de cuándo fue la última vez que se pidió un deseo, por ejemplo, y si pasó más de un año se puede cumplir otro deseo y si no, no. Y no nos serviría tener más de uno porque queremos que ese estado sea compartido por todas las instancias, por todos los objetos que existen. Bueno, podemos modelarlo con el singleton. Para eso tenemos que a la clase que queremos tener una única instancia, pedirle con un mensaje su única instancia, por ejemplo getInstance, y a partir de ahí ya tenemos el objetito, el único que existe en el sistema. Del lado de la clase, lo que hay que hacer es tener un atributo que es de clase, ¿sí? Un atributo de clase se declara como static, ¿sí? Son atributos que no son de las instancias, o sea, no son de los objetos, sino son atributos de la clase, ¿sí? ¿Qué significa que sean de la clase? Que, bueno, que los tiene la clase, pero además son compartidos por todas las instancias. Todas las instancias tienen el mismo atributo con el mismo valor que yo defina. ¿Sí? Eso es lo que hace static. ¿Sí? Y lo que hace una variable de clase, que sea compartida a través de todas las instancias ese atributo. Final, porque vamos a querer que se asigne una sola vez, no vamos a querer que se esté pisando, al menos no en este caso. Vamos a ver que después tal vez hace falta, por ejemplo, supongan que después quieren testear esto y por algún motivo quieren cambiar el dragón porque ya no les sirve más el que tienen y quieren setearle otro, tal vez en testing sí quisieran pisarle el único dragón que tiene, ¿sí? Entonces ahí deberían sacarle el final para poder pisar esa referencia, ¿sí? Es básicamente como el const de Warlock. Y después tienen el método que habíamos visto acá que se usaba, que es el que te devuelve esa única instancia, que en este caso lo único que hace es te devuelve la variable de clase. Es un método de clase que te devuelve la variable de clase. Una pregunta. Sí. Se supone que yo, si son métodos de clases, puedo llamar a esos métodos. ¿Puede ser cualquier método? ¿Puede ser método de clase? De forma que pueda llamarlo directamente a la clase.
todos los métodos que vos le pongas en Java, en este caso, static, son métodos de clase, ¿sí? No métodos de instancia. Que significa que son métodos que mensajes que le vas a poder mandar a la clase y no a la instancia. ¿Se entiende? Sí, igual ese class method Este class no. method no es de Java, es ¿cómo es? De pseudocódigo. Sí, sí. En Java sería algo así como static, dragón que concede los deseos y get instance. Sí, en Wolof no existe ese concepto, el método de clase. Sí, no, por ejemplo, y en otros lenguajes como no sé, Smalltalk sí existe y definís, bueno, acá se define el método de clase. En Java y creo que en C# también es con static. Tipo, en vez de, aparte de todas las cosas que le pones normalmente como si fuera instancia, si le agregas static, estás diciendo que es de la clase. Entonces es un mensaje que le vas a poder mandar directamente a la clase. Sí, no a la instancia. Por ejemplo, si dragón que concede deseos no entiende, o sea, la instancia de dragón que concede deseos no entiende el mensaje get instance. Bueno, único warning con respecto a esto, recuerden que hacer ¿cómo es que se llama? Una única instancia que es global para todos, bueno, eso es un estado global, como si fuera una variable global. Entonces, nada, tienen que tener en cuenta la testeabilidad. ¿Por qué? Porque si yo ejecuto el test 1 y modifica el estado de ese objeto global, corro el test 2, que tal vez modifica o espera un estado global, hay que tener en cuenta que se pudo haber corrido el test 1 o no. O sea, hay que ver qué pasó en el test 1. Y si se acuerdan, los test unitarios tenían que ser como es, independientes entre sí, entonces no puedo andar dependiendo de lo que pasó en el test 1. ¿Sí? Entonces, al ser una variable global, hay que tener cuidado en los distintos tests de o reinicializarla o revertir el efecto una vez que terminó el test, algún test en particular. Entonces, ojo con eso, al ser una variable global, tienen que tener un poco de cuidado en el caso de los tests. Si es que esa variable global tiene estado y lo ando modificando en los distintos test unitarios, ¿sí? Porque si no, no van a ser predecibles el funcionamiento, porque el framework los corre en distinto orden, o porque a veces corro uno y a veces no el otro. Así que a tener cuidado de eso con las variables globales, en particular en los tests. Pero bueno, eso se extrapola también al sistema, ¿sí? Cualquier estado global tengo que tener cuidado y tengo que mutarlo o modificarlo de forma controlada y tener bien en claro en dónde se hace. ¿Sí? Porque si no, tal vez tenga comportamiento errático, porque no va a depender de ese estado global mi comportamiento. Después, bueno, vimos el Factory Method, que define básicamente una interfaz, ¿sí? Para crear un objeto en particular que necesita, o sea, básicamente define, necesito instanciar esto, lo delega un método, pero la clase no lo va a implementar, lo van a implementar las subclases. Las subclases van a ser las responsables de implementar ese método que te da una instancia nueva, ¿sí? Si vamos al ejemplo que habíamos visto en el repaso de los uniformes, teníamos el método concreto, fabricar uniforme, que usaba tres métodos abstractos, ¿sí? Fabricar parte superior, fabricar parte inferior y fabricar calzado, que eran responsables las subclases de implementarlo, ¿sí? Entonces, la clase abstracta en alguno de sus métodos agarraba y utilizaba métodos abstractos, ¿sí? Y cada uno de esos métodos abstractos servían para instanciar o construir una nueva parte de la prenda en particular. Sí, perdón, una nueva prenda en particular.
Sí, hay un factory method porque básicamente este dis.fabricar parte superior es un factory method porque estoy definiendo la interfaz y las subclases desastres son las responsables de implementarlo. Lo mismo para parte inferior y para fabricar calzado. Y después habíamos visto el Abstract Factory, ¿sí? Que definía una interfaz que era un conjunto de mensajes que te van a devolver objetos de la misma familia, ¿sí? En el caso que habíamos visto, teníamos a uniforme, a la clase uniforme, que se iba a encargar de llamar a este sastre que les va a devolver las distintas como partes del uniforme, las distintas prendas. ¿Sí? Esta es la interfaz de la familia que estamos utilizando. Por ejemplo, vamos a tener una familia de San Juan y una familia de Johnston. ¿Sí? Esta es la declaración de la familia, ¿sí? Donde no hay nada muy loco. ¿Sí? Defino 3 mensajes que van a tener que llamarse. Y cada clase que implemente esta interfaz va a devolver objetos de la misma familia. ¿Sí? En el caso de, por ejemplo, acá uniforme va a estar recibiendo esa fábrica, ¿sí? Esa fábrica abstracta, y le va a pedir cada una de las cosas que necesita para esa familia distinta. ¿Sí? Justo ayer había leído un ejemplo que me parece que también está bueno, es supongan, o sea, esta es la misma idea de qué pasa cuando compro muebles. Si estoy comprando muebles de cierto estilo, voy a querer la silla, el sillón y las mesitas con un estilo en particular, no sé, estilo victoriano, y armo mi living con esas 3 cosas, con la mesa, el sillón y sillas de ese mismo estilo. Entonces como que todo encaja porque está todo con el mismo estilo. En cambio, si quiero hacer un living con estilo moderno, voy a necesitar sillas, mesas y sillones de estilo moderno, ¿sí? Porque todas van como englobadas en la misma familia, tienen que ir juntas. ¿Cuál era la diferencia entre el Abstract Factory y el Factory Method? Y fíjate que primero el Factory Method está basado en la herencia. Sí o sí, tienes que tener una clase que necesite una instancia de algo en el Factory Method, y lo que hace es delegársela a subclase. No se la delega a otro, se la delega a una subclase de él. En cambio, el Abstract Factory, fíjate que lo que está haciendo es, primero no habría herencia en principio, o al menos no es obligatoria la herencia, y el objeto que necesita una instancia de algo, un objeto nuevo, en vez de delegárselo a las subclases, le está pidiendo a otro objeto, che, dame como es esa parte en particular que necesito. Y por un lado esa es una de las diferencias. Uno se está usando más por el lado de la herencia y el otro se está usando por el lado de uso a un tercero. Sí, composición podría llamarse de una forma. No es en general a lo que vamos a llamar composición, pero sí. O sea, básicamente le pide a un tercero que le haga eso. Y además el Abstract Factory en general te resuelve un conjunto de objetos, ¿sí? La interfaz que vos vas a definir no es para crear uno solo, sino para definir varios que estén relacionados entre sí, como en este caso. Sí, fíjate que este sastre sabe devolverte la parte superior, la parte inferior y el calzado. En cambio, en el Factory Method, cada uno de estos es un Factory Method, ¿sí? O sea, un Factory Method te da una instancia. En este caso tengo 3 Factory Methods, tengo 3 metoditos que te saben dar instancias. ¿Sí? Como que cambia un poco también la semántica, aparte de la estrategia de cómo se resuelve. Bueno, también habíamos visto el builder, que me sirve para... Normalmente yo tengo la construcción o la inicialización del objeto en la misma clase, en su constructor, y el builder básicamente me lo separa a otro objeto, que reifica o cosifica o
No sé si ya había usado esta palabra, pero básicamente es darle entidad a algo, ¿sí? Cosificar o ¿cómo es? Reificar, que es básicamente darle una entidad, ponerle nombre y llevarlo a algún lado en concreto. Cosifica la creación de un objeto. ¿Eso para cuándo nos sirve? Por ejemplo, si tenemos validaciones. Si no es solo la inicialización de atributos, por ejemplo, si tengo solo la inicialización de atributos, me alcanza el constructor por default de las clases. En cambio, si por ejemplo tengo validaciones complejas, necesito defaults, como que si yo eso lo empiezo a agregar al constructor, el constructor se hace cada vez más grande y empieza a tener más responsabilidades y el objeto empieza a tener su funcionalidad de uso y sus funcionalidades de construcción, todas dentro de la misma clase, y se empieza a hacer un objetito más complejo, porque si voy a empezar a tener mensajes que solo se van a usar en la etapa de construcción, por ejemplo, no sé, preguntar si es válido o no, si tal vez si lo sigo poniendo en el constructor y para que no me quede un constructor gigante, empiezo a delegar validaciones y eso empieza a hacer que el objeto tenga cosas que solo se usan en constructor, métodos que solo se usan en constructor, entonces como que empieza a ser raro. Entonces por eso por un lado lo separamos a otra entidad o a otro objeto en particular que pueda hacer esas cosas. Además me puede servir cuando por ahí voy conociendo las dependencias y las cosas que usa el objeto de a poco. ¿Sí? En el constructor debería pasársela todas juntas. Ahora al tenerla en un objeto por separado las puedo ir pasando de a poco. ¿Sí? Puedo ir diciéndole, mira, ahora tenés este tipo de material, ahora tenés este color, ahora tenés esta trama. ¿Sí? Entonces puedo ir pasándolas por separado y de a poquito. Y sin generar el objeto de forma inválida. ¿Sí? En el caso de la prenda, yo podía ir pasándole todas estas cosas, el tipo de prenda, el material, el color, la trama, de a poco, y no generar ninguna prenda válida aún. Hasta que una vez que estoy conforme y tengo toda la información, le voy a decir borrador.crear prenda, que es la última línea de la que ven ahí, que es la que efectivamente va a validar que tenga todas las dependencias y me va a devolver una nueva instancia de prenda. Pero fíjense cómo instancia un borrador y le voy seteando las dependencias a poco. Hasta que en un momento digo, listo, ya está, devolveme el objeto. Y ahí corren todas las validaciones o cosas que sean necesarias resolver para la construcción del objeto y en el caso de retornar algo me devuelve un objeto válido y si no lanzar una excepción. Una cosa a recordar es que el builder es stateful, ¿sí? ¿Qué significa que es stateful? Que tiene estado, ¿sí? Ese estado son esas cosas que le voy a ir seteando, ¿sí? Por ejemplo acá el tipo, el color primario, básicamente tiene estado. Si no es un objeto que no tenga estado, sino que es stateful, tiene estado y lo normal del builder es que una vez que le dije crear prenda, ya no debería usarlo. Si quiero una instancia de prenda, debería instanciar un nuevo builder y empezar a setearle cosas. Sí, en los builders no se suelen reutilizar. ¿Sí? Una vez que le dije construirme el objeto, ya está, debería descartarlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene estado intermedio del builder que tal vez no se puede usar más de una vez.